Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en este día jueves, acá en la ciudad de Dorado. Bastante caluroso, bastante lindo nuestra región. Gracias por todos por acompañarnos. Vamos a hablar con una mujer increíblemente inteligente y muy trabajadora, profesional, y que realmente uno cuando habla con ella en privado o antes, se nota la gana de hacer cosas por la sociedad. Vamos a hablar con Graciela. Graciela, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros acá. Amiga, querido, muchas gracias por la presentación. Muy bien, muy bien. No, en realidad yo digo lo que pienso, nomás. A la altura del partido no digo más, no digo lo que no es. Y te agradezco. Graciela, ¿sos el Soberbio? Sí, nací yo en el Soberbio, nací en La Chacra, me considero una mujer de la ruralidad, más allá de que soy comerciante. Nací allá a orillas del río Uruguay, así que me encanta. Me encanta y siempre cuando puedo regreso a mi pueblo. O sea que yo tengo personas que quiero mucho. Uno es Ricardo Cañaná, que siempre que nos encontramos hablamos. Su hijo Pablo, gran cantor y guitarrero, muy buena persona. Y Ricardo fue jefe de mi papá, fue ministro de gobierno y fue jefe de mi papá. Mi papá era empleado en la gobernación y bueno, él fue su jefe. Y mi papá se jubiló con él, estoy hablando año 80 y pico, así que... Sí, una familia muy conocida sí. del Soberbio. Y Ricardo tenía una hermana llamada Catita, que era diputada provincial en ese tiempo. Y bueno, yo vengo de orígenes radicales y íbamos al Soberbio a militar en varias oportunidades políticamente. Y don Algañará, el papá, era un genio total también, digamos, ¿no? Una zona realmente increíble belleza, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el Soberbio y toda esa región. Así que bueno, y hoy, les voy a hacer un comentario de la transformación del 2003 para acá, toda la zona del Mojoná, todo lo que tiene que ver con el emprendimiento turístico, todo lo que tiene que ver, hay dos hoteles que a mí me gustan mucho ahí, uno es La Misión, que me encanta ese hotel, la otra vez fui con mi familia ahí, pasamos muy bien, y el otro es el que está cerca del Mojoná, el Living Lodge, digamos, ¿no? Sí. Así que bueno, son hoteles muy lindos y creo que esa zona se transformó mucho en esta última etapa, digamos, ¿no? Es así, ese hotel tiene una vista, ambos tienen vistas muy lindas también, así que lo invitamos a todos a que conozcan. Sí, mirá, yo la otra vez estuve recorriendo justo la ruta 15, el kilómetro 16, Picada Mandarina, le decimos nosotros, y justo hablaba con una señora. Picada Mandarina, porque vos robabas mandarina ahí. No. Y también Colonia Primavera, de donde soy yo. Tendrá su historia, no sabría contarte la historia de esa picada. Y estábamos hablando de la diferencia de lo que era antes y de lo que es ahora. Y bueno, ella me contaba justamente cuando ella tuvo sus hijos, cómo era antes, porque el colectivo pasaba 3 veces por semana. Si llovía, o se iba al pueblo y él no regresaba, porque realmente los caminos rurales sabemos que Era complicado en esa época. Eran muy complicados. Sabemos que seguimos teniendo caminos rurales porque es imposible también tirar asfalto por todas las picadas, pero la verdad que vivimos una situación mucho más cómoda, mejor calidad de vida ahora. Y bueno, y ahí empezamos a hablar de eso y me decía, yo cuando era chiquita caminaba para ir a la escuela, yo caminaba muchísimos kilómetros, digamos, para ir a la escuela, y bueno, los días de barro pesaban los zapatos. Y hoy, por ejemplo, mis sobrinos, y se los cuento a ellos porque yo creo que es algo que tenemos que hacerlo. ¿Compartir el mate? Sí, claro que sí, me encanta. Es transmitir a las nuevas generaciones todo lo que costó construir eso. Pero vos sos una chica muy joven. Pero ya tengo muchos años, digamos, tengo 44 años, pero claramente hay una transformación desde que yo era chica, porque yo sí me subí a ese colectivo, que le costaba muchísimo subir el Cerro del 2, le decíamos nosotros. Yo sí caminé muchos kilómetros para ir a una escuela. Antes no había tanta escuela en cercanía. Donde yo fui en mi escuelita, que era una escuelita de madera, ahora hay una escuela que ya no es más de madera, hay una escuela secundaria y enfrente hay un CAPS, una salita. Entonces fíjense cómo hace 25 años atrás, como una transformación y mejor calidad de vida para todos los jóvenes. ¿Trabajaste en la chacra? Sí, trabajé en la chacra. Sí.
Trabajé en la chacra, sí. ¿Qué hacías en la chacra? Mira, yo soy lo más grande, somos 9 hermanos, uno falleció. Y 9 hermanos. 9 hermanos, sí. O sea, mi abuelo tuvo 14 hijos. Mi papá es el mayor de los 14, más ya, digamos, de familias numerosas de esa época. Sí, y bueno, y yo soy la más grande, entonces mi papá siempre me tenía como un varón. Y sé hacer las tareas de la chacra, realmente de carpir, sé lo que es arar. Después me fui a una escuela técnica, entonces me gusta mucho el campo. Me gusta mucho la chacra y cuando voy, bueno, le acompaño mucho a mi hermano también porque a él le encanta, ¿viste? ¿Tu hermano está en la chacra? Sí, tengo varios hermanos que viven en la chacra. Uno es productor tabacalero, el otro es productor yerbatero y tengo un hermano que trabaja en un aserradero. ¿Son todos varones? ¿Vos sos la única mujer? No, 4 y 4. ¿Y tus hermanas qué hacen? Mis hermanas trabajan conmigo en mi comercio, una tiene una estética. Nosotros las hermanas nos tiramos más por el lado del comercio y mis hermanos sí se quedaron en la chacra. ¿Y tus padres? Mi papá vive de la chacra, mi mamá es ama de casa y mi papá sigue trabajando en la chacra. Hoy en la mañana me mandó un mensaje bien tempranito, me contó que estaba plantando maíz. Plantando maíz. Plantando maíz. ¿Y las gallinas? ¿Cómo te llevaste con las gallinas? A mí me encanta todo lo que sea la chacra. De hecho, eso hacemos con mis sobrinos. Vamos a recolectar siempre los huevos y cosas. Es muy lindo. Yo creo que... ¿Y ordeñaste vaca alguna vez? Ordeñé, sé hacer queso. Porque ¿sí? Yo me fui muy de joven de mi casa. Me fui a los 14 años de mi casa, me fui a ir con una tía mía. Y bueno, y ella hacía producción de quesos. Entonces, tengo una mirada muy amplia y aprendí mucho. Y lo que aprendes te sirve después para la vida. Sí, creo que... la experiencia, más allá de A ver, yo creo que todos tienen que tener la mejor educación posible. Si pueden tener un título terciario, universitario y posgrado, es lo ideal. Pero me decía una gran persona, Aristóbulo del Valle, que a veces que el título no te da la experiencia para tener la templanza o la sabiduría de crear y llevar adelante las cosas. Hay muchos profesionales que tienen título, pero a veces son mucho más ignorantes que aquel que logró en la vida llevar adelante muchos emprendimientos sin el título, ¿no? Y me decía también esta persona, uno se tiene que rodear siempre de personas más inteligentes que uno. Entonces, de la sabiduría de estar con personas más inteligentes, te ayudan también a crecer a vos. Sí, no duda. Y ahora escuchándote me haces acordar tanto a mis padres como a mi abuelo, que es algo que yo admiro mucho a mis padres, son las personas que más admiro. Eso es lo que te da la experiencia de mi papá le preguntas qué día va a llover y qué hora y sabe. Entonces, y eso digo, wow, ¿cómo lo hace? Porque nosotros con la era digital todo buscamos en el teléfono, vamos a viajar, qué temperatura, el clima, todo, y ellos sin embargo saben, porque el viento, porque esto, porque lo otro, y eso, bueno, es una sabiduría también que te da la experiencia en tiempo, y la observación. Sí. ¿Cómo llegaste al comercio? Porque tenés una trayectoria en lo comercial muy fuerte. Yo tengo tíos comerciantes y que siempre lo acompañé desde chiquitita, y después yo siempre fui una persona muy emprendedora. A mí no me resultó fácil estudiar, mantenerme, si bien que estudié en un colegio agrotécnico, en una EFA, mis padres no tenían para pagarme la cuota, entonces yo aprendí a rebuscarme para pagar mi cuota. Siempre cuento eso, que hacía pastelitos con una amiga. Y siempre cuando emprendemos, para diferenciarnos de los demás, tenemos que hacer el mejor producto o ser los mejores. Entonces, siempre me acuerdo que con ella tenía un primo que trabajaba en una panadería, entonces él nos ayudó a hacer la masa, y bueno, nuestra masa era la más rica que la de todos. Y tengo eso, tengo un espíritu emprendedor, y bueno, y se me dio y terminé siendo comerciante. ¿Tenés ópticas? Tengo ópticas, sí, tengo ópticas. ¿Y cómo se te dio por las ópticas? ¿Vos qué estudiaste? Perdón. Mira, yo estoy profesora de historia, me quedaron unas materias, no lo terminé, me empecé en el comercio y después sí seguí estudiando, hice un montón de tecnicaturas, soy técnica auxiliar contable, después hice coach de emociones, liderazgo y organizacional, me formé con Fred Kaufman, hice una certificación internacional.
y me dediqué a capacitar después a empresas. Eso es algo que a mí me gusta mucho. No lo estoy haciendo ahora, así que... Y bueno, se me dio por el comercio de ópticas, empecé trabajando en una óptica y después terminé teniendo mi propia óptica. ¿Tienes 3 ópticas? Tenía 3 ópticas, ahora tengo solo una. A ver, ¿cómo es el tema de las ópticas? ¿Vos vendés anteojos? Sí, la óptica es bastante parecida a una farmacia, vos tenés que tener habilitaciones también por salud pública, porque es un tema de salud, y tenés un óptico técnico, que es el óptico que está todo el tiempo, el que valida las recetas, el que elabora el anteojo. O sea, yo pierdo todos los anteojos, así que prefiero no tener más. Bueno, pero puedes seguir perdiendo porque a nosotros las ópticas nos hace bien. Está bien que los pierdas. Bueno, un seguro para anteojos. Graciela, vos tenés ideales muy fuertes, digamos. ¿Cómo te empezaste a integrar a la política? Yo considero que siempre hice política. Hoy en la mañana visitamos justo un centro de formación de emprendedores y lo escuchaban los chicos y ellos me contaban qué hacían. Nosotros no somos políticos, pero lo que ustedes están haciendo es una especie de política, le digo. Y también siempre estuve en cámaras empresariales, que también es acompañar a un sector. Y es muy fácil siempre quedarse afuera y criticar. O si no, podés estar adentro y tratar de modificar de adentro. Modificar y también aportar. Porque yo creo que, yo siempre digo, nosotros en nuestras propias casas, por ejemplo, hay falencias, nos equivocamos, y también en la política, ¿sí? Entonces yo decido, y te voy a confesar algo, me era más fácil y más simple, y tenía mucho más tiempo en mi vida antes de estar en la política. De igual manera, yo elijo esto, porque yo realmente considero que siempre podemos aportar algo. Te iba a preguntar algunas cosas. Vos venís de la parte empresarial de la Cámara de Comercio de Posadas. La Cámara de Comercio de Posadas tiene muchos momentos de lucha por el tema de la frontera con Paraguay, con Encarnación. En realidad toda la frontera que tenemos en Misiones es con Paraguay y con Brasil. Tenemos 69 kilómetros con la Argentina y después tenemos frontera con Paraguay y con Brasil. Entonces las asimetrías siempre fueron muy fuerte. ¿Cuál es tu criterio de pensamiento con respecto si nosotros, la provincia de Misiones, tenemos que tener aranceles más baratos o tenemos que tener una aduana, algo especial en lo tributario en Argentina, con aportes patronales, con diferentes tipos de extensiones como para que el comerciante de la provincia de Misiones crezcan diferentes? Contame, vos desde adentro, ¿cómo es tu óptica y qué pensás? Primero que yo desde chiquitita siempre pertenecí en cámaras empresariales, uno aprende mucho. Yo presidí una cámara empresarial provincial, justamente la Cámara de Ópticos, desde muy joven. Y muchos años sentado en la mesa de la Cámara de Comercio y escuchando el sector. Yo tengo un gran interés por defender el sector comercial, tanto comercial como industrial, porque genera muchas fuentes de trabajo. Y nosotros debemos, y me encantaría trabajar de llegar a ser diputada, para que Misiones nos vean como una provincia diferente, porque nosotros tenemos kilómetros y kilómetros y kilómetros de frontera con otros países, que esos países sí tienen aranceles y impuestos más bajos que los nuestros. Entonces el comerciante no puede ser competitivo porque no hay una mirada del gobierno nacional hacia nosotros. Nos tienen que ver diferente. Nosotros nos merecemos como provincia una política diferenciada desde el gobierno nacional. Estoy convencida de eso y voy a trabajar por eso. Pero esa lucha viene desde hace mucho tiempo. Esa lucha viene desde hace mucho tiempo, sí. O sea, yo estoy convencido que el país nuestro es unitario, no es federal. Pero no con este presidente, sino con todos, con Néstor, con Cristina, con De la Rúa, con Menem y con Alfonsín. Siempre fue un estado muy del puerto de Buenos Aires y lejos de las provincias, de provincia periférica como la nuestra, ¿no? Tal cual. Y siempre pienso y digo y afirmo, ¿cómo van a interpretar nuestras realidades si no vienen a territorio? Yo me recorro mucho la provincia, me encanta, yo vivo mucho arriba del auto, me encanta. Si no venís a territorio, no podés interpretar las realidades. Yo creo que esta oportunidad de poder representar
y si es que el pueblo obviamente nos acompaña, llevar nuestras necesidades a Buenos Aires. Deberían salir un poquitito de Buenos Aires, que no es el ombligo de la Argentina, y hacer territorio para saber interpretarnos. Y aprovecho para contarte que el año pasado, cuando nosotros desde el área que coordinó el Ministerio de Industria empezamos a tener diálogo con gente de Cancillería, yo un día los fui a visitar con una bolsa llena de paquetes de yerba y a contar el gran potencial que tiene la industria de Misiones, y los invité a venir y vinieron. Y yo digo, bueno, ahora vamos a ir a visitar las plantaciones de yerba, muchachos, vamos a ir a recorrer, a ver las plantaciones de té, vengan a ver nuestra historia, nuestros 100 años de historia de té, de la yerba mate, y cuando ustedes se vayan al mundo, sientan eso acá en el corazón, así deberían recorrer todas las provincias. Y yo creo que el porteño debería hacer eso. Y nosotros como misioneros, y yo lo hago, y lo voy a seguir haciendo, porque tienen que conocer el territorio. O sea que dicen que la tierra colorada tiene valle. Hay que traerlos más. El que viene se queda, digamos, ¿no? Te voy a hacer algunas preguntas con respecto a tu criterio de pensamiento. ¿Cómo ves, cómo opinás y cómo ves el tema que si es necesario una reforma laboral en la Argentina? Yo creo que sí, y por sobre todo esa reforma tiene que ver con la simplificación de los tiempos. Cuando vos, por ejemplo, un empleador, muchas veces no toma a alguien para trabajar por todo lo engorroso, los tiempos y esas cosas, y yo creo que también te daría tranquilidad una reforma laboral. Yo creo que sí, que es muy necesaria y habría que dar celeridad a eso. Desde mi perspectiva, sí, es algo que hay que tener una reforma laboral. ¿Y una reforma impositiva? También. Por ejemplo, yo veo, y hay cosas que el gobierno nacional veo que sí lo está haciendo bien, pero muchas veces quizás las reformas son poco significativas, pero también estoy a favor de eso. La reforma laboral. Ya que es algo que, digamos, hay un reclamo de mucho tiempo con estos temas también. Graciela, ¿tienes que consultar algunos temas que tienen que ver con... Bueno, llegás a la renovación, fuiste candidata a concejal en la renovación? Sí, fui candidata a concejal. Yo soy parte del espacio renovador y te quiero contar por qué. Yo realmente, cuando estuve afuera y desde el sector privado, nosotros siempre cuando nos pasa algo buscamos respuestas en el gobierno provincial, digamos, y siempre fuimos bien atendidos y siempre llevamos las ideas y trabajamos en conjunto y logramos resultados. Entonces, cuando yo me sumo y digo ocupo un espacio orgullosamente dentro del espacio de la renovación, es porque yo considero que primero que tiene una proyección en el tiempo y segundo que da respuestas. Entonces, la verdad que yo en esta oportunidad y acompañando, estoy orgullosa de acompañarlo a Oscar Herrera en esta oportunidad que encabeza la lista de diputados. Y yo creo que también hizo mucho por la provincia. Y él tiene la bandera bien en alto, siempre defendiendo la salud y todo lo que hemos logrado. Como te conté recién, no había cuando yo era chica una salita, un CAPS cerca de donde yo estaba. Y muchas veces una mujer tenía que hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros para llegar hasta un hospital. Y me decía también eso la señora. Antes el hospital era como una salita. Y fíjense todo lo que creció Misiones en relación a la salud. Así que para mí es un orgullo acompañar en la lista de diputados al doctor Oscar Herrera. Sí, vos sabés que a ver, como hay periodistas o conductores de medios que plantean por qué algunos son, digamos, militantes de derecha, otros como en el C5N son militantes de izquierda, yo me considero que defiendo los intereses de la provincia de Misiones y defiendo porque creo en los valores que tiene el Frente Renovador de la Concordia, digamos, pero lo digo, a esta altura del partido uno tiene que decir lo que piensa, no a veces disfrazada o de independiente o no independiente, sino para mí el mejor proyecto que hizo que Misiones sea grande es el proyecto digamos, ¿no? Que está en el tiempo, que comenzó con Carlos Rovira, siguió con Mauricio Fabián Clos, con Pasalacqua, Herrera y ahora otra vez Pasalacqua. Yo creo que Misiones se transformó en estos últimos 20 años, se transformó de una manera increíble. A ver, desde
el ingreso a Posada, lo que es Posada hoy, hasta todas las escuelas que tiene la provincia de Misiones. En Misiones ha construido unas 60 escuelas en total, nuevas. Por supuesto falta mucho, y faltan muchísimas escuelas. Y falta también lugares remotos de la provincia, necesitamos más cosas. Y el interior necesita más cosas. Yo a veces soy un defensor del interior del país. Digamos. También yo. Mira, siempre se puede mejorar y claramente siempre hay oportunidades de mejora. Pero eso es paulatino, hay respuestas que no pueden a veces ser inmediatas. Yo entiendo que hay cuestiones que son más urgentes de atender, pero a mí me gusta siempre hacer la comparación con la casa. Viste que en la casa uno trabaja, pero siempre tiene algo por mejorar. Compras una cosa, después te falta otra. Bueno, el Estado funciona bastante igual, entonces siempre hay que dar un orden de prioridad, pero siempre hay posibilidades de mejora. Y yo también estoy convencida de la construcción de la renovación y siempre veo que es un espacio muy pluralista y es muy enriquecedor cuando hay pluralismo dentro de un espacio político porque permite tener interpretación de diferentes visiones. Yo veo eso dentro del espacio renovador. ¿Y en el Ministerio de Industria te sentís cómoda trabajando? Sí, me siento muy cómoda y la verdad que cuando también tuve el ofrecimiento de estar ahí, yo estuve muchas veces, estuve como candidata y bueno, no he querido estar en otros lugares por ahí y cuando a mí me ofrecen me entusiasmó mucho porque acompañar realmente al sector comercial y al sector industrial a mí me entusiasma mucho. Me entusiasma mucho porque yo creo que, en primer lugar, soy una defensora de crear fuentes de trabajo. Y ahí yo creo que el gobierno nacional, ahí disiento de ciertas medidas, porque yo creo que tiene que haber un proteccionismo por la industria. A mí me duele cuando quizás no se tomen medidas o que se cierren ciertos organismos. Yo creo que el gobierno nacional tiene que cuidar más a la industria. Tiene que abrazar al comercio, tiene que abrazar a la industria. Estoy de acuerdo también con las aperturas de los mercados, pero siempre cuidando la industria nacional. ¿Cómo ves los planes ahora? Mira, claramente no estamos teniendo, por ejemplo, inflación. El gobierno está muy preocupado por mantener en orden ciertas cuestiones, pero si no hay inflación hay un parate en el consumo y eso hay un parate en muchos rubros a menos y a mí lo que me preocupa son los despidos. Es algo que a mí realmente me quita el sueño porque yo siempre tuve familiares cercanos, personas cercanas o tengo mucha gente cercana que buscan muchas veces trabajo y es algo que yo creo que el gobierno nacional debiera tomar medidas y bastante urgente porque no es sino más anunciar y festejar y celebrar que cierta cantidad de personas se queden sin trabajo. Para mí es preocupante. En realidad yo que vengo me considero en campo nacional y popular, para mí el gobierno nacional está haciendo un desastre en lo que tiene que ver en la economía de la gente. Cuando una persona queda sin trabajo, no es esa persona nada más, es la mujer, el hijo, claro, los hijos, la persona que acompañaba en el trabajo. Mira, el otro día quedaron 150 personas acá en la fábrica de zapatillas DAS, quedaron sin trabajo, en una semana. Y me decía una señora que trabajaba en la fábrica de zapatillas, no es que el problema solamente mío. Yo tengo un hijo de 2 años que quedaba una señora a cuidarle. Ahora yo me voy a cuidar a mi hijo y esa señora va a quedar sin trabajo también. O sea, no es una, son 2 personas que quedan sin trabajo. Claro, pero indirectamente eso afecta a todo el ecosistema, porque la persona que se quedó sin trabajo, si alquilaba, el que le alquilaba deja de percibir eso. Lo más probable es que tenga morosidad en sus servicios, es que no compre lo que compraba en el almacén. Entonces, hay todo un ecosistema alrededor y eso es lo que a mí me preocupa, porque yo sí estoy de acuerdo con la reducción de gastos del Estado, de la optimización de los recursos, pero yo creo que tiene que haber un equilibrio entre las decisiones que se toman y no por convocar nada más la celeridad, es decir, está bien, el Estado va a reducir en X cantidad de gente, pero ¿qué estoy haciendo yo como gobierno nacional para velar los intereses, para cuidar? Porque ¿quién le va a dar trabajo a esa gente? Alguien le tiene que dar trabajo, y si no el Estado, somos nosotros los privados. Entonces, gobierno nacional, abrazame, cuidame al comercio, cuidame la industria.
Yo creo que va por ahí, eso es algo que el gobierno nacional tiene que tomar medida y urgente. Yo me gusta decir con nombre y apellido también, me parece que el presidente Milei no tiene a veces empatía con gran parte de la sociedad. Nuestros países son presidencialistas, digamos, no son otra cosa más que eso. Yo, por ejemplo, yo tenía un afecto muy grande de la Rúa. De la Rúa venía y comía puchero en la casa de mi mamá. Comió varias veces. Y cuando llegó al gobierno, para mí era, digamos, que iba a transformar la Argentina. A los 2 años se fue por políticas, digamos, que no tenían que ver mucho con la sociedad, que venía a la época de Menem, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, Ramón Puerta, digamos, Misiones chicas, lo conocemos todos. Ramón era un gran falador, digamos, ¿no? Pero entregó el Banco Provincia al Banco Macro. El Banco Provincia era una herramienta de trabajo de los misioneros y entregó papel misionero. A ver, 2 herramientas económicas que tenía la provincia de Misiones. Y dejó una gran deuda económica, o sea, más allá de... Entonces, yo creo que Milei no tienen que entregar los pocos, las propias joyas de la abuela que tenemos los argentinos, ¿no? Lo digo esto... Sí, yo estoy de acuerdo con vos y también siempre los extremos son malos. Yo creo que todos queríamos un cambio, emitir billetes, emitir no es bueno, pero tampoco ir a los extremos. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer eso, plantar y levantar bandera y llevar, voy a decir de vuelta la voz, y yo quiero llevar la voz de todos los misioneros, es cuando no están haciendo bien las cosas, reconocer que no están haciendo bien las cosas, y yo creo que a nuestro presidente le hace falta territorio. ¿Qué opinas vos? ¿Qué le decía a la mujer de tu edad o a una mujer de 50, de 60 años, digamos, que hoy puede emprender, que las mujeres hoy yo creo que son el pilar de la economía en la provincia de Misiones? Es más, ustedes son más mujeres que somos menos hombres que mujeres en la provincia. Sí, la mujer es muy aguerrida cuando emprende, más allá de que yo pienso que para emprender no hay género, y para ningún espacio, para mí, desde mi perspectiva, no hay género, pero las mujeres lo que somos más arriesgadas, más valientes, más emocionales, y el misionero es muy emprendedor, es muy, muy emprendedor. Hoy justamente charlando con estos chicos que estaban tomando una formación, yo les decía... me gusta contarles mi historia porque tú realmente, a veces las personas te ven el aspiracional cuando uno ya logró algo y ese error nuestro muchas veces no contar. Bueno, antes del aire me estabas contando tu historia, es no contar cómo nosotros llegamos a donde llegamos. Y el que emprende se va a equivocar un montón de veces, pero no tiene que desistir. Entonces, yo creo que eso es algo que le quiero transmitir a los emprendedores y también muchas veces no quedarse con una sola idea, porque el mundo es muy cambiante hoy en día y tenemos que saber interpretar las demandas del consumo. Cuando nosotros quizás tenemos una idea, yo siempre digo, dejen la idea encerrada como pasión, háganla igual, pero dedíquenle más tiempo a lo que les va a generar ingresos. Entonces es tener esa interpretación de la realidad y preguntar, formarse, capacitarse, leer, interpretar lo que está consumiendo el mundo y emprender en eso. Para mí va por ahí. Te voy a preguntar algo muy trivial y banal. ¿Hincha qué cuadro sos? De River. Yo había tenido un defecto, ¿viste? Ay, no lo puedo no acompañar a mi sobrino Tommy, que es hincha de River, así que de River. ¿Sí? Sí, mi papá es de Boca. Lo más nacional y popular es Boca. Mi papá es de Boca. Más allá que tengo muchos amigos de River, pero viste que es una pasión increíble, ¿no? Y el fútbol es una industria. Totalmente. Es una industria. Totalmente. Y cuando uno ve a los chicos jugando al fútbol, en las distintas escuelas de fútbol que hay, en todos los pueblos hay una escuelita de fútbol. El profe gana, los chicos salen a hacer deporte, a cuidarse entre sí, hacen amigos, y es muy, pero muy lindo tener esta posibilidad de
ver a todos los chicos en el deporte. ¿Qué opinas del deporte en la provincia de Misiones? Mira, yo creo que Misiones es una provincia muy presente en lo que tenga con el deporte, también acompaña mucho al deporte, tanto el deporte como el turismo. Y en cada rincón que voy siempre de la provincia veo y observo eso. De hecho, hay mucho fútbol femenino. Mis cuñadas, por ejemplo, juegan al fútbol femenino y cuando me voy al Soberbio las acompaño, voy a la cancha, así que me crié también participando en la escuela, en los clubes, así que creo que es fundamental y Misiones, la provincia de Misiones, el gobierno de Misiones es muy presente en el deporte, yo creo que es fundamental. Y en el área de la cultura, ¿qué te gusta? Mira, yo soy de género de música, me gusta mucho el folclore, de hecho le vine haciendo escuchar a una amiga que me acompañó en el día de hoy, veníamos escuchando a Mercedes Sosa, veníamos cantando porque coincidimos, veníamos cantando a Mercedes Sosa. Yo creo que también la cultura lo que tiene es que demuestra nuestra identidad, así que debiéramos, me encantan las fiestas populares, por ejemplo, debemos fomentar y acompañar siempre, a veces nosotros como vecinos, yo siempre digo cuando alguien hace un festival o algo, tenemos que acompañar. Así que también celebro y Misiones también es muy presente. Justamente, mira, no hace mucho tiempo estuvimos trabajando en un programa que se llama Ruta Arte, que lo hicimos con Susel Bay, la diputada. Veníamos un día al interior y bueno, se nos ocurrió la idea y ya lo hicimos para mañana. En conjunto con la Cámara de Comercio, ¿qué buscamos? Los artistas muchas veces no tienen el espacio físico para vender o no tienen como en un comercio, pintan. Hay muchas personas que se jubilan y pintan y tampoco se animan a vender. Entonces lo que hicimos fue hacer esa invitación del programa se llama Ruta Arte, 60 artistas se inscribieron y nosotros, comercios voluntarios, ofrecimos nuestras vidrieras para que expongan su arte. Bueno, y eso generó varios vínculos, las personas pasaban por la vidriera, primero que embellece la ciudad. Por eso se llamaba Ruta Arte. Y después genera esa oportunidad en el artista, una persona jubilada. Y una señora de Lén que fue y dijo, yo solo le pintaba a mis hijos, pero ahora voy a empezar a vender. Entonces, eso es un fomento a la cultura. Y bueno, justamente estuvo el ministro de Cultura, nos acompañó. Y también eso decía, cómo esos artistas interpretan una realidad de un rincón, de una picada de Misiones, la trasladan en un cuadro. Entonces, también nos están ayudando a resaltar nuestra cultura. Así es. Muchísimas gracias por venir esta noche a charlar con nosotros. Me gustaría charlar un rato más, lo vamos a hacer, pero te quiero preguntar, ¿cuál es tu relación con tu mamá? ¿Cómo te llevas con tu mamá? ¿Cuál es tu relación de vida con ella? Porque a veces nosotros los políticos sabemos poco de su vida personal con su familia. ¿Y tu relación con tu mamá cómo es? Aníbal, mi mamá es la mujer que yo más admiro en el mundo. Inmensamente. La honro, la respeto. Imagínense una mujer de la ruralidad que tuvo 9 hijos, que uno falleció y que fue una mujer muy presente y que se ocupó de que todos los días vayamos a la escuela en esas condiciones que en esa época no era fácil. Nos dio un ejemplo increíble de vida, tanto mamá como papá, así que la mujer que más admiro en el mundo es mi madre y después mis hermanas. ¿Y tus hermanas cómo son? ¿Cómo te llevas con ellas? Muy bien, me llevo muy bien. Sí, yo ¿Son soy amigas muy, tú? sí, Aparte de hermanas, ¿son amigas? Son hermanas, amigas. Yo soy muy familiera y muy amiguera. Sí. Y en la vida personal, digamos, aparte de tu mamá y tu papá, ¿quién más te marcó la vida para encontrar este camino? Los amigos. Los amigos son personas que son hermanos que uno elige de la vida y que te dan ese abrazo, que tienen ese cariño, que están del otro lado cuando uno necesita la palabra, así que la familia y los amigos para mí son sagrados. Gracias por venir esta noche a estar con nosotros. Gracias, Aníbal. Gracias. Graciela de Moura, inteligente. Me olvidaba, antes de irme, pues te queríamos regalar algo. Este es un libro que se llama Voces Literarias del Alto Paraná. Me ayudó Estela Peso a hacer este libro y una señora que también fue la que hizo el Museo Cooperativo acá en El Dorado, Petiza Galazo, la profesora Galazo. Y logramos, imprimimos esta edición de Voces Literarias del Alto Paraná, que es algo que hicimos nosotros acá del canal, y hay muchos artistas, muchos escritores ahí alrededor
38 escritores que creo que cada uno confió en nosotros para poner sus versos y sus poesías ahí. Bueno, te agradezco y agradezco la oportunidad de poder leer este libro y instruirme y conocer a más personas valiosas de esta comunidad. Gracias. Gracias. Nos vamos. Mañana a las 6 de la mañana arranca Silvia Rezo Alba desde el diario Primera Edición con el amanecer de las mañanas, el amanecer de las misiones. Gracias, que tengan una excelente noche. Mañana les deseo a cada uno de ustedes que sean muy felices, más felices que el día de hoy. Chau, chau, hasta mañana.